Amén. A través de la historia que poco a poco voy a ir desarrollando aquí en el tema, pero pues vamos a empezar con la introducción y ya ahorita ya abrimos la escritura. ¿Alguna vez ustedes, hermano, como cristianos, han pensado que están haciendo todo bien, pero como que sienten un vacío en su corazón, verdad? Entonces, imagínense que hoy vivimos a través de una cultura aquí en nuestro México, lindo y querido, o como le pudiéramos llamar, lindo y escogido por Dios. Ya no somos de este pueblo de México, usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios, amén. Somos un pueblo evangélico. Entonces, aquí es de nuestra cultura, lamentablemente, hagamos las cosas bien o de la forma que nos sintamos. Para nosotros, amado hermano, la condición espiritual para mucha gente no es lo más importante, pero para nosotros sí. La condición espiritual, lo espiritual supera a lo natural. Es más, lo espiritual es sobre lo natural. Nosotros dependemos de un Dios que dijo: yo soy espíritu, y el que me adore en espíritu y en verdad me ha de adorar, ¿verdad? Entonces, Jesús, a través de la historia que vamos a ver de un hombre que saqué como una figura, vamos a estudiar esa figura, pero Jesús nos hace que veamos las cosas sobre la base de una fe verdadera, no la figura que vamos a desarrollar. Entonces, a través de esta figura vamos a poder ver que existe una fe falsa y una fe verdadera, que creo que muchos de nosotros la tenemos. Cuando dijo el Señor que tomemos nuestra cruz diariamente y lo sigamos, que nos esforcemos. Tomar nuestra cruz es llevar una vida en el espíritu, es dejar a un ladito la carne, aunque vivimos en lo natural y en lo espiritual, pero en lo espiritual tiene que regir nuestra vida de lo natural, siempre, siempre, hermano. Entonces, fíjese que hay una clase de cosas muy visibles que la gente tiene, inclusive cristianos, tienen dinero, tienen éxito, una bonita familia, una buena reputación religiosa, pero aún así pierden lo más importante, que lo vamos a ver dentro de la figura que vamos a desarrollar. Hoy muchos creen así, bueno, que asistir a la iglesia eso es todo, orar, alabar a Dios un momentito, es parte, ¿no?, de nuestra vida, pero no es todo. Dios está exigiéndonos más. Inclusive el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy, muy, muy tremendo, que ya mucha gente, dicen que lo he visto en YouTube, un japonés que tiene un coeficiente de inteligencia de 275%, que le gana a Einstein y a no sé qué otros sabios, y dice él: en este tiempo viene Jesús, conforme al estudio de las Escrituras, y así nos lo está diciendo Ezequiel 37, 38, 39, Zacarías y Daniel, otras figuras más, que bueno, ese no es el tema, pero el tema es que debemos de perseverar en la fe. El tema, vamos a hablar de la fe, si realmente nuestra fe es la que nos sostiene o qué nos está sosteniendo en esta vida, porque la fe es la que nos debe de sostener, una fe genuina. Acuérdense que el apóstol Pablo diferenció la fe de algunos haciendo alusión a Timoteo, y le dijo: Timoteo, yo sé que tu fe proviene de tu abuelita, de tu mamá, y tu fe es genuina. Entonces, que nosotros podamos transferir nuestra fe, ¿verdad?, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de los hijos. Si me equivoco, usted me... Pero, o sea, es una cuestión generacional que debemos de delegar a nuestra familia, a nuestros hijos, porque eso es nada más y nada menos que la salvación. Eso es la vida eterna, es de lo que se trata. Nuestras vidas estamos metiéndonos nosotros al tema de la vida eterna, a desarrollarnos. En esta vida somos peregrinos y estamos nada más de pasadita, usted y yo aquí en la tierra, ¿verdad? Así es que
Hoy muchos creen que con asistir a la iglesia, cumplir mandamientos, dicen ya tengo una fe verdadera, pero no, Dios nos está pidiendo más cada día. Dios nos está pidiendo más, y para conocer nosotros a Dios pues hay muchas situaciones, y una de ellas tan interesante, tan importante, que la gente menos hace es la oración. Imagínense que es tener comunión con Dios, y la gente pues la mayoría en las iglesias, en lo que yo he recorrido, los grupos de oración son los más pequeños. Casi ni hay grupos de oración. ¿Y quién cree que asiste más? Las mujeres a la oración. Y en las iglesias se ven más mujeres. Pero Dios nos llama por familias, ¿qué cree? Porque dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Dios tiene promesas muy importantes para que todos nosotros, Él quiere que todos nosotros seamos salvos, que no nos perdamos. Pero en medio de esto está la fe. Hoy hay redes sociales que nos permiten proyectar una imagen de perfección, sonrisas, inclusive espiritualidad, pero detrás de todas estas publicaciones, muchas veces en esas redes sociales es falso, hay falsa espiritualidad generalmente. Así es que el personaje que vamos a ver en un momento era extremadamente y externamente impecable, pero interiormente carecía de una fe verdadera. Así es que, como les comenté al principio, vamos a ver en esta figura lo que es la fe falsa, que puede lucir muy bien, pero no salva, y una fe que sí salva. Amén. Una fe de obediencia, de temor, de celo hacia el Señor en las cosas que Dios nos está mandando a que desarrollemos. Yo quiero hacerle una pregunta. Si tu fe fuera puesta a prueba hoy, ¿qué pasaría con nosotros? Pongamos que hoy viniera el Señor, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor, ni los ángeles del Señor, pero debemos de estar preparados. ¿Se recuerda las 10 vírgenes? Como 5 sí estuvieron preparadas, otras 5 no, y ahí el Señor nos va ilustrando, confrontando de qué forma usted y yo tenemos que vivir dentro del temor de Dios, dentro de lo que es la verdad en Cristo Jesús. Así es que, si pensaba, este joven pensaba que estaba listo para heredar la vida eterna, hasta que Jesús tocó el área que realmente gobernaba su corazón. Hoy vamos a ver qué área gobierna el corazón de cada uno de ustedes. Y a través de la enseñanza, creo que no va a ser necesario que venga un profeta, pero bueno, eso es también un privilegio, porque Dios los estableció dentro de la iglesia, ¿se acuerda? Apóstol, profeta, usted ya se lo sabe, los ministerios. Y es hermoso cuando Dios nos habla con una palabra. Hace un poquito el Señor, meditando yo en la palabra ahí sentado en mi sillón, estaba yo como pensando en las cosas del Señor, digiriendo algunas escrituras, y me dice el Señor, hijo, prepárate. Imagínense. Entonces, al decirme hijo, nos está hablando a todos, somos hijos de Dios, lo hemos aceptado. Por eso es que yo les transmito este mensaje que me dio el Señor, e inmediatamente vi un YouTube, prendí la tele de un hombre que fue al cielo y le dijo el Señor, hijo, prepárate, confirmado, dice, toda verdad conste de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Entonces Dios confirmándome ahí la palabra que me dio, y yo se las estoy transmitiendo a ustedes para que sepamos pues de qué forma tenemos que vivir. Abra por favor esa escritura en el Evangelio de Marcos, versículo 17, le vamos a dar lectura hasta el 27. Si lo tiene usted me dice amén. Bueno. Marcos 10, ¿no hay? ¿O qué? No vaya a traer la de los testigos contra Jehová y ya me puse usted a temblar, hermano. Marcos 10. ¿Ya sí hay? 17 al 27. Dice, cuando salía para seguir su camino Jesús,
Vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esto se ve como una fe verdadera, ¿verdad? Lo que le está comentando, todo esto. Y Jesús, mirándolo, dice que lo amó y le dijo: una cosa te falta. Y aquí yo le pongo: voy a probar tu fe. Y continúa la escritura: ve, mira, ahí lo está probando, ve y vende todo lo que tienes, porque sabía Jesús quién era y sabe de todos nosotros quiénes somos, porque Él es omnisciente y Él conoce nuestros corazones, desde que nos acostamos, cuando nos levantamos, qué nos duele, qué nos sanó y qué no nos duele y qué nos hace falta. Amén. Entonces le dice: ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el cielo de Dios, entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto, no sé si ya han escuchado ustedes que el ojo de una aguja era una puerta pequeña, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Entonces, como un primer punto, conforme a esta sombra, esta figura, vamos a ver la fe falsa, que puede tener buenas preguntas, pero malas prioridades. Ese lo vamos a tomar como un primer punto. Y entonces viene aquí en el versículo 17 y dice: Maestro bueno, ¿qué? Fíjese la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces aquí, ahora nosotros venimos a la iglesia y cantamos, le adoramos al Señor, como lo hicimos aquí con su pastor, nos arrodillamos muchas veces, pero cuando venimos también le pedimos muchas cosas, buenas cosas. Padre, pues yo quiero crecer espiritualmente. ¿Cuál es mi ministerio, Señor? Ay, me habías de decir, y quisiera que me dieras unos espíritus de oración y de gracia, y son buenas cosas que desea nuestro espíritu, ¿verdad? Para que podamos tener un buen crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendo yo la voluntad de Dios para mi vida? Todas estas son muy buenas preguntas. Pero si al final nuestras prioridades siguen siendo el dinero, los vicios, nuestra imagen, redes sociales, nuestra fe es falsa, va a ser falsa, porque la verdadera fe va a priorizar sobre lo que es carnal. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que tener como prioridad la fe en Cristo Jesús, lo que nos manda el Señor, que tengamos esa fe. Vamos a desarrollar un poquito más este tema. Este joven dice que se arrodilló, y esta era una señal, según estudiando yo las costumbres de Israel, todo eso, era una señal de mucho respeto en esa época. Hoy hacemos nosotros aquí lo mismo, ¿verdad? Nos arrodillamos, le cantamos al Señor, le servimos, le manifestamos un respeto que cualquiera lo puede notar. Sin embargo, este hombre, su pregunta revela una mentalidad basada en obras, porque dice: ¿qué haré? ¿Verdad? Está diciendo aquí, es importante que enfaticemos este punto: ¿qué haré? Y ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para que Dios nos bendiga? Nada. ¿Por qué? Porque Él ya nos bendijo. Y la salvación y todo no es por obras, es por fe, es por gracia. Hoy es la gracia de Dios, amén.
Entonces no podemos hacer nada, eso ya lo recibimos nosotros de gratis de parte del Señor, la condenación que nos quitó y el lugar que nos estableció. Dice que ahora nos ha puesto en lugares altos en Cristo Jesús. Imagínense, cuando oramos y todo podemos entrar a una atmósfera mayor, pero ya en cuestión espiritual, porque es parte de la palabra de Dios que nos puso en lugares altos. Entonces, todo es por gracia. Nuestras obras son a veces algunas cosas evidentes de la fe, pero no es totalmente eso, porque podemos tener obras de la fe, ¿verdad? Algunas obras, pero no es totalmente. Yo pongo aquí en mis notas que creo que la evidencia contundente de la fe verdadera es el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es lo que va a desarrollar y a transformar nuestro carácter, nuestra formación, nuestra forma de ser. Y por favor vamos aquí a Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amén, amén, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión vamos a amar, ¿verdad? Nosotros son acciones externas que debemos de tener, entonces el amor lo vamos a tener que desarrollar, pero no nada más con los que nos aman, sino aún lo difícil viene cuando no nos aman, o ¿verdad? O que le caemos, como dicen aquí en México, un poco gordito a algunos, o ellos nos caen gorditos, nos caen mal, ¿verdad? Pero sin embargo, para desarrollar una fe verdadera, tenemos que amarlo, ¿verdad? Fíjese, entonces ese es parte del reto que tenemos que amarlos. Generalmente dicen los pastores predicadores, así es que su suegra le ha hecho algo, pues perdónela o ámela, ¿verdad? Ore por ella. Aquí dirán algunos, como yo dije algún tiempo, yo no tengo suegra. Ya se murió. Sí, se había ido, ni la conocí, ¿qué cree? Ni la conocí. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿a quién vamos a amar? Dice la Escritura que amemos aún a nuestros enemigos. Y esa es la confrontación de la fe verdadera, la que va a transformar el carácter, la que va a desarrollar. Luego sigue que del amor, el gozo, que nos gocemos también, ¿verdad? ¿Con quién? Con nosotros y con las personas que aún no nos aceptan, gozándonos cuando nos invitan y tratar de predicarles el evangelio. Ese tiene que desarrollar usted y yo un carácter de esa forma, paciencia, no solamente con los que son amables. Hay unos bien insoportables. Oh, Dios mío, ya lo estoy llevando en oración, ya llevo un mes orando, ya Dios me va a dar la respuesta. Entonces, ¿qué otro? Y eso va a desarrollar nuestro carácter, la benignidad, ser bueno, no nada más con nuestra familia, con los demás, ¿verdad? Sembrando, ayudando, bendiciendo. Dice la Biblia, no dejes de hacer el bien y a su debido tiempo vas a cosechar. Ni lo esperas y vas a cosechar, ¿verdad? Entonces, mire cómo va desarrollándose a través de esta figura y que más bien de los frutos del Espíritu Santo. Bondad. ¿Qué es bondad? Ser generoso, no con uno mismo, sino con todos. Hemos visto que hay gente con necesidad, ¿verdad? En el pueblo de Dios, hay gente que tiene más posibilidades. Dios nos llamó así a todos nos llamó de una misma forma. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de bendecir a alguien, bendígalo. Y es una oportunidad y usted va a sembrar. ¿Y qué cree? Dice Dios que lo que siembre usted lo va a cosechar y abundantemente. Un día, ¿quiénes manejan carro por aquí? Ya ve que de repente se nos mete uno y no me dejó pasar. Ahorita ya no lo voy a dejar pasar, lo voy a encerrar aquí para que le agarre el alto también a este. ¿No? Que se tarde más, que llegue más tarde como yo el día de hoy, ¿no? Y ¿qué cree que me dijo el Señor?
siembra, déjalo pasar. Se las paso a ustedes de que la siembra es en muchos aspectos, ¿verdad? Y me he encontrado en casos, embotellamientos, me va sacando el Señor, porque he sembrado. Antes yo no sabía de eso, yo nada más que sembrar era otra cosa. No, no, sí, Señor. Hace poquito fuimos allá por Chimalhuacán. Ay, nos agarró una tormenta terrible. Mire, pasé, sin mentirle, porque Dios me está escuchando, como 20 kilómetros, como lancha, así, mire. Me fui 3 veces, y le dije, Señor, le dije, las muchas aguas no me ahogarán. Y salía, y iba con la palabra. Ahora sí estoy como aquel jefe que en el trabajo éramos 2 cristianos, y a uno era muy llevadito, todavía muy mundialista, y le decían el malo y a mí me decían el bueno. Yo ya no, yo quería llevar bien mi vida, ¿no? Y me dice el jefe, oye Paquito, fíjate que el otro día vi a tu hermano, al malo, no encontraba las direcciones, iba rece y rece. Le dije, pues sí, bueno, seguimos con este hombre, que el carácter más bien que debemos desarrollar, ¿verdad? Ser bondadosos, tener fe, significa fidelidad y firmeza, que permanezcamos firmes cuando hay luchas, porque hay muchas luchas. Y el Señor me dijo de la fe, que la fe sea en tu cuerpo como un miembro vivo de ti, que siempre esté activo. Porque el día que ya no esté activo, ya no verás más señal, ni más milagros, ni más prodigios. Como un miembro de tu cuerpo, la fe, ¿ok? Activo. Bueno, esas se las paso, que Dios me la dio a mí, ya se las tengo que compartir a ustedes. Vamos a ver, el gozo, pero no cuando nos está yendo bien. Hay veces que nos va mal, ¿verdad? Pero a veces Dios nos está probando y ni sabemos, pero es parte de nuestro carácter. Hace mucho tiempo le presté a una persona un dinero, y ya tenía mucho tiempo, y un día me hizo falta y ni era tanto. Y dije, y les hablé por teléfono, oye, fíjate que necesito un poco el préstamo que te hice. Y me contestó la señora muy, muy groseramente, sí, puede venir cuando quiera. Ya abro mi carrito para ir allá a la dirección esa, y me dice el Señor, que no te roben el gozo. O sea que ese también se lo pueden robar. Y llego al negocio ese, y eran como 3,000 pesos, ya ni me acuerdo. Y todo en monedas, y llego yo y ya me cierro mi carrito, ¡pah!, me avienta todas las monedas. Wow, pero Dios ya te había dicho que no te roben. Sí. Y pues a gozarnos, a recoger mis monedas. Pues las tuve que recoger. Ya, ¿verdad? Ya me pagaron muy bien el favor y todo, ¿verdad? Sí, así hay mucha gente. Es el enfrentamiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestra carnita y todo eso, de lo que somos. Dios nos quiere pulir. Uy, me mandaste al más lijoso por aquí, la más lijosa, ay, ni la quería ver. ¿Quién le invitó por aquí? ¿Verdad? Bueno, el gozo es entonces estamos hablando de parte de nuestro carácter, ¿verdad? Bueno, vamos a la paz, pero no cuando tenemos estabilidad en todo, también cuando no la tienes, ¿verdad? Que hay veces que la economía, pues nos hace falta el dinero a veces, ¿verdad? Y tenemos que tener la paz, confiar en el Señor. Y le cuento otro testimonio, me gusta contar testimonios que me han pasado. Voy a decir que de otros, ¿verdad? Para que no me crea yo así muy espiritualito o algo, ¿no? No, que llegó una Navidad, y como, bueno, me puse a construir una casa. Todavía ni la terminábamos. Y pues no teníamos ese día dinero para nada. Y dije, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios de todos modos. Ya nos pusimos a orar,
pero al poco tiempo tocan el timbre y bajan de una camioneta combi unas personas con un canastón de esos de frutas, vinos y todo eso navideño. Aquí le traemos ¿cómo se llama? Sí, aquí le traemos. Le dije, no, pero nosotros no hemos, y de veras ni habíamos pedido nada, no me vayan a meter aquí en un problema, ¿verdad? Como decían, una bronquita. No, llévatelo. Le dije, nosotros no. Ya pasó como medio. Otra vez, que si es aquí, yo creo era un ángel, ¿verdad? Y me dice, que si es aquí, ya me quería regañar. Bueno, está bien, pásale. Y ya, pero Dios va supliendo todo, suple nuestras necesidades. Y le pedimos y dice que nos da mayor abundancia que lo que le pedimos. Poderoso nuestro Dios. Y así como me han pasado cosas, yo creo que también a todos ustedes. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, qué hermoso que nosotros vayamos entendiendo que los frutos el fruto que nos da el Espíritu Santo es lo que va a ser la transformación interna de nuestras vidas. Entonces ya pasamos la mansedumbre, no con lo que nos tratan bien, sino con Moisés. A Moisés se recuerda cuánto problema tuvo con la gente. No, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Mira, ni ese pancito que nos cae del cielo está muy flojito, no queremos más. Y no, Moisés, y dice Dios, hazte un lado, Moisés, que los voy a enjuiciar. No, Señor, por favor, raeme mi nombre de la vida, pero a esto no les hagan nada. Fíjese todo la mansedumbre que tenía Moisés, pero esa mansedumbre, dice Jesús, que es en el corazón. Porque dice Jesús, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Y Pablo lo demostró y dice, imiten a mí porque yo imito a Jesucristo. Entonces es muy interesante la forma de nuestro carácter, que la podamos demostrar externamente. Templanza significa dominio propio, que no seamos dominados aquí porque por nuestros sentimientos, por lo de la carne, porque hay muchas veces que nos apasiona cierta cosa que nosotros sabemos que a Dios no le agrada y seguimos ahí, y ya hasta lo hacemos como un ídolo, como un deporte. Otra vez le voy a contar otro testimonio, que a mí, fíjese que me gustaba mucho el box, verlo, porque verlo. No, y yo le sé tantas historias desde el Mantequilla, Nápoles, bueno. Y el gran campeón de México, que también es el otro Juan Manuel Márquez, pero era Julio César. Y le digo a mis hijos, en cuanto empiece la pelea, me avisan, voy a estar arriba en la recámara. Y estaban chamacos mis hijos. Y dice papá, ya va a empezar la pelea, vamos ahí voy para abajo. Bajé corriendo y ya lo están anunciando y toda la cosa, y solamente yo vi, mis hijos no vieron, me puso el Señor, idolatría, hijito, me puso ahí un letrero en la televisión, y le digo, ¿ustedes vieron lo que ya están anunciando ahí que de idolatría? No, papá, ¿cuál idolatría? Era la mía que traía en el corazón, me estaba haciendo un idólatra de lo del box, ¿verdad? De un deporte, y así podemos hacer idolatría de un carro, de una amistad y de tantas cosas. Entonces nuestro carácter debe de cambiar, debe de ser de otra forma, una templanza, que no seamos dominados por nuestras emociones. Todo esto es el fruto ¿de qué? De una verdadera fe, y todo lo contrario es el fruto de una fe falsa. Ese joven rico llamó a Jesús maestro bueno, le dijo, ¿se acuerda? Se le hincó y le dijo, maestro bueno. Y llamar a alguien bueno en el contexto judío era muy raro. Estaba estudiando que solo se le llamaba así a Dios, aunque Jesucristo es Dios, pero ese no lo sabía. Y le dijo, maestro bueno. Le dice este amigo, se le hinca, y solamente eso era inclusive para los rabinos, algunos rabinos muy excepcionales, se les dice bueno,
Pero todo eso dice la historia de Israel, que es inapropiado decir eso. Solamente es a Dios según los rabinos. Pues ya sabemos que Jesucristo es Dios. Y hoy algunos, fíjense que hay iglesias que hasta los pastores les llaman papá. ¿Sí ha oído usted? Ya casi le andan besando la mano y ya hay mucha idolatría en las iglesias y que pues no deben de permitirlo, ¿verdad? El papa es que en Nicaragua a papá le dicen papa. Me tocó, no sé si te ha tocado ir por allá, mijo. Papa, le dice el papa, fui a predicar hace muchos años por Nicaragua. Bueno, entonces le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y Jesús no está diciendo que Él no sea bueno. Lo que está pasando aquí es que Él lo está llevando a la siguiente reflexión. Si me llamas bueno, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? ¿O solo usas esas palabras bonitas sin entender lo que estás diciendo? ¿Sí me entendió eso, verdad? ¿O solo estás usando? Entonces, la fe falsa de hoy abunda en muchos cristianos. ¿De qué forma? Dice, dicen palabras correctas acerca de Jesús. ¿Cómo? Le dicen maestro, Señor, amado, Padre, Salvador, pero sin vivir esas palabras. Vamos a ver, entonces maestro es que nos dejemos enseñar realmente por Jesús, ¿verdad? Que hagamos lo que Él nos dice. Porque luego hay veces que estamos orando por una necesidad o algo y como que no obtenemos pronto la respuesta y ya hacemos nosotros lo que queremos. Pero dice Salomón que todo tiene un tiempo y que esperemos el tiempo de Dios. ¿Qué tal si Dios nos está madurando, está esperando, verdad? Y va a llegar nuestro tiempo, va a llegar nuestro momento. Entonces, por lo pronto, debemos de dejarnos enseñar por Jesús. Otras veces le decimos, le llamamos Señor, pero la pregunta está, ¿le obedecemos en todo? Y la Escritura dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad, ¿verdad? Entonces tenemos que respaldar ese Señor, ese señorío de Cristo. Le llamamos amado, pero no le amamos como Él manda. ¿Qué más le llamamos Padre? Pero no le honramos como a Padre. Muchas veces le fallamos, hasta inconscientemente, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de irnos trabajando, nos va a ir trabajando y nosotros, dice la carta de Juan, que diario tenemos que pedirle perdón a Dios porque de una o de otra forma pecamos. Y dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, ya que la carta de Juan está especificando eso. Entonces cada día parte de nuestra oración es, Padre, pues perdónanos, ¿verdad? A lo mejor te fallamos inconscientemente, o mis hijos, como Job pedía perdón por sus hijos, ¿verdad? Hacía hasta sacrificios, te pido perdón por los errores que hayan cometido mis hijos. Bueno, y le llamamos Salvador, pero mucha gente, yo los he visto que viven como perdidos, ¿verdad? Y Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y hasta les decimos a uno el niño perdido. ¿Se acuerda que había una calle así? Del niño perdido. Ya la cambiaron por el eje 8 de Lázaro Cárdenas. Bueno, sigamos entonces. Tenemos que llamar Salvador, pero que vivamos realmente, que entendamos que Dios nos ha dado la salvación, que usted y yo tenemos una promesa de salvación, amén, y es más que estamos esperando el arrebato. Usted no lo está, pero debemos de estar preparados, porque mucha gente se va a quedar, y que no seamos eso, porque enseguidita viene la tribulación, y los sellos y todo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que usa un lenguaje espiritual, pero no es una realidad de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces se saludan, Dios te bendiga, pero solamente por el compromiso, porque lo tenemos que bendecir. Y luego había un hermanito, es un licenciado él, es muy buena persona,
y me saludaba a mí, pero muy quedito. Y le digo, a ver, Sammy, ¿cómo me saludas? Ya le voy a decir, pastor, la verdad. Dice, es que yo lo saludo y le digo, Dios me bendiga. O sea que él se bendecía doblemente, yo lo bendecía y él decía, Dios me bendiga, también se bendecía para él mismo. Bueno, entonces este joven utiliza un lenguaje excepcional para lograr un objetivo personal, como si estuviera tratando con uno más de sus empresarios. Me imagino que era empresario, pero se topó con uno que no era empresario, con uno que es Dios. Ahora sí que se topó con la horma de su zapato, a alguien que lo iba a identificar realmente qué era su corazón. Pero este cuate, este joven, usó un lenguaje excepcional para lograr su objetivo, ¿verdad? Pero ahora es como si alguien quiere entrar a una casa, pero no tiene la llave correcta. Para entrar a una casa tenemos que abrir con una llave correcta, y este joven estaba trabajando de esa forma espiritualmente para con Jesús. Él quería lograr su objetivo, que qué debía hacer y que no era por obras para llegar a la vida eterna. Él lo quería hacer mediante obras, pero usted recuerde que es por gracia y que lo que tenemos que nosotros es obedecer los mandamientos, vivir en su temor y tener el celo del Señor. ¿Se acuerda cuando Jesús echó a los cambistas de su casa de oración? Dice que su celo lo hizo hacer todo eso. Los quitó, dice, mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? No cueva de ladrones. Algo así dijo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el punto 2 de la fe, que no es falsa, pero cumple normas. Pero cumple normas, pero no entregan el corazón. Y Jesús ha dicho, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay mucha gente que tiene su corazón dividido, ¿verdad? Pero entonces, este punto yo le puse que la fe que no es fe, que es falsa, cumple normas, pero no entrega el corazón. Marcos 10, 19 y 20. Fíjese, en la Biblia la palabra, el mensaje de Dios para mí dice, ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió, maestro, todo eso lo he guardado desde mi adolescencia. ¿Y qué es guardar? Entonces yo me fui a ver qué es guardar en la raíz griega, y significa cumplir con cuidado. O sea, él está diciendo todo esto lo guardé desde mi juventud. Él estaba diciendo, he cumplido meticulosamente las reglas y he hecho todo lo que un buen judío debe hacer desde joven. Admirable, ¿no? Todo eso, quizá sí lo había hecho bien y todo, y yo lo vi eso en la escritura como admirable. Pero fíjese que en la adolescencia de los judíos, cada joven cuando cumple 13 años, lo mandan a hacer una palabra que dice en hebreo, su misbajá, algo así, que tienen que cumplir la ley, ya los hacen como hombres responsables. Y este judío dice que desde sus 13 años, desde su adolescencia, él había cumplido perfectamente la ley. O sea que no le faltaba nada a este amigo, pero el propósito dominante de esta enseñanza es que él quería llegar a la vida eterna, pero no sabía cómo hacerle, y nosotros estamos viendo que él lo hacía mediante apariencia, mediante normas, mediante una fe falsa, mediante obras, y no es así, sino que es mediante la fe del Señor Jesucristo, ¿verdad? La fe de Dios, dice en el Evangelio de Marcos, que la fe de Dios, ¿quién fue el autor y consumador? Jesucristo. Pero dice que la fe es de Dios, porque Jesús todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía. O sea que la fe es del Señor, ¿verdad? Entonces, este joven está diciendo aquí, desde mis 13 años he hecho todo lo correcto ante la ley.
¿Cuál era el problema entonces? Se ve excepcional, pero el Señor Jesús lo diagnosticó mediante su omnisciencia. Ya sabemos que a todos nos ve mediante la omnisciencia. Inclusive me recuerdo que cuando mandaron a ungir a un rey en la casa de Isaí, el profeta Samuel, ese Samuel lo mandó el Señor y le dije, ve a ungir a un rey en la casa de Isaí, te voy a decir cuál es. Si llega a Samuel y toca, le dice, Isaí, vengo a ver a tus hijos, porque el Señor me ha enviado, estoy parafraseando, para ungirlo como rey, vaciarle el cuerno del aceite y ungirlo. Y yo creo que eran hombres bien apuestos y mujeres también apuestas, todo. Y salió el primero y dice, Samuel, este es. No, dice Dios, no, Samuel, tú no mires lo de afuera, no sabes mirar lo de adentro, yo miro el corazón, este no es. Y pasaron 7 y el octavo le dice, ¿no tienes otro por ahí? Sí, uno que está en las ovejas, al David, güerito pecosito y todo, este es el bueno, dice, este es el que me mandó, porque tiene un corazón conforme a mi corazón. Entonces todo esto que estamos viendo, Dios quiere que nos seamos transformados a imagen y semejanza de Él, mediante el carácter de los frutos que da el Espíritu Santo. Lo vimos, ¿verdad? Que debemos de tener esa cuestión. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús empieza a checar a este joven y le dice, cumples las normas, pero interiormente estás desconectado de Dios. Lo estaba observando, ¿verdad? Estás desconectado de Dios. Ves la salvación como algo que puedes ganar obedeciendo reglas, no como un regalo de la gracia de Dios. Ya Jesús así nos mira a todos nosotros, ¿qué creen? Bueno, vamos a ver, y tu confianza está en tu comportamiento moral, pero no en la gracia de Dios. Entonces, nosotros también, Jesús nos está diagnosticando y venimos a la iglesia, cumplimos reglas morales, evitamos ciertos pecados para ser buenos externamente, pero no tener una vida rendida a Él. Esa sería una fe que no es fe falsa, como la de este joven. Tenemos que tener una vida completamente rendida al Señor. Se oye fácil, ¿verdad?, las palabras, pero es un gran desafío para nuestras vidas y para los que traemos atrás, ¿no? Nuestros hijos, los nietos, que usted y yo podamos dejarle un legado, que quisieran decir, yo quisiera ser como mi abuelo, que oraba, que leía la Biblia, que predicaba, ¿verdad? Que no importa donde fuera, él andaba predicando. Porque me metí en varios problemas cuando conocí a Jesús. Yo creí que se tenía que predicar por todos lados. Y un día, de verdad, y un día ya hasta tuve un problema con un testigo de Jehová y yo ni sabía, pero estaba bravo en ese tiempo cuando recién. Pero dice el Señor, vuélvete a tu primer amor. Que volvamos a las primeras obras, ¿verdad? Lo que hacíamos antes. Y no. Y vi a un bolón de gente un día ahí que me bajo de mi carro, se andaban peleando dos chamacos estudiantes, y que me meto en el bolón y los fui a apartar, ya hasta me pasaron unos por aquí. ¿Qué es eso de andarse peleando y todo? ¿Usted de dónde vive? Y que no, que váyase ya para allá, ya los aparté. Pero y toda la gente, ¿y quién es o qué? Pero yo quería pues seguir la conducta del Señor, pero de una forma equivocada, una forma carnal, con mis normas, con mis metas. Pero el Señor nos va puliendo poco a poco, nos va puliendo, nos va enseñando de qué forma. Entonces, podemos nosotros ser diagnosticados por el Señor, ¿verdad? Asistimos a la iglesia, todo, pero no tenemos una vida realmente comprometida con Dios. Debemos de tener nosotros un compromiso con Dios. Y fíjese que esto mismo lo vio Isaías 750 años antes de que Jesús tratara el asunto con el joven rico. Isaías 29:13. Dice, el Señor ha dicho, este pueblo
me da culto de palabra. Es otra versión esta, mija. Me da culto de palabra y me honra con sus labios, mientras su corazón está lejos de mí y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas y rutinarias. Tremendo. Entonces, la fe falsa confunde el vocabulario espiritual con espiritualidad y la moral con moralismo. Eso lo entiende bien mi amado Joaquín, tu papi, porque él fue profesor, ¿verdad? Con moralismo. Bueno, entonces se puede limpiar lo exterior, fíjese, tremendo, de un vaso, pero si está sucio por dentro, no nos va a servir para beber, ¿verdad? O sea que hay que limpiar lo interno también, ¿verdad? A ver, la fe verdadera no es saber cosas religiosas, es dar fruto espiritual. Muchos han escuchado, ya hasta escuchan predicadores por internet y ya saben cuál como que tiene más. ¿Qué le pudiéramos decir, Pastor Joaquín? ¿Más qué? Sí, bueno, ese es uno, pero cuando los escuchamos, por ejemplo, yo antes uno no se daba cuenta de muchas cosas, sino que va viviendo, va orando y Dios le va mostrando en las escrituras, pero oíamos nosotros a los cantantes, dije, qué hermoso cante y esto otro, pero luego fui haciendo yo una pequeña diferencia, dice, como que estos sí están bien cuadrados y toda la cosa, y traen como una orquesta, traen como una rondalla, pero algo les falta. ¿Y sabe qué les falta? La unción. La unción. Puede haber mucha gente bien cuadradita y todo, pero no tienen unción. Y la unción es la que quebranta, rompe el yugo. Y si está una alabanza así, sana enfermedades, limpia leprosos de pecado, lo levanta, nos levanta completamente, amén. Entonces, mire qué interesante todo esto de que haya una fe verdadera y que Isaías ya lo había mostrado desde hace muchísimo. Bien, la verdadera fe no es hacer cosas religiosas, es dar fruto espiritual, amén. Tercer punto, la fe que no es fe resiste a soltar los ídolos. Yo ya solté el box hace mucho, ya ni veo al Canelo, Sí, de vez en cuando, no, perdóname, Señor, si ya tengo que soltar ese ídolo. Dios me lo prohibió. Sí, bueno, una cosa te hace falta, le dijo el Señor a este joven, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué tenía ese joven? Inversiones, cosas en la bolsa de valores, la criptomoneda, acciones, le pongo aquí hasta con Tesla, vamos a ponerle todo esto aquí, ¿no? Todas sus acciones, o sea que tenía mucho dinero. Pero fíjese algo interesante en este punto. Mire, Jesús no está diciendo que vender todo y darlo a los pobres sea un requisito para seguirlo, no está diciendo él eso, mire. Lo que Jesús está haciendo aquí es identificar el ídolo oculto que había en su interior del corazón, su amor por las riquezas. Ese es el punto clave ahí, para que lo comprendamos. Porque Jesús dijo, le vuelvo a repetir, no está diciendo que todo eso para que lo sigamos a Él, no, Él estaba identificando, por eso me identificó a mí en la televisión, en aquella película del Julio César, idolatría me puso, me identificó el ídolo que debemos de soltar, que debemos de quitar. No sé qué ídolos pudieran tener ustedes, pero Jesús sí sabe. Entonces Jesús apuntó directamente a la raíz del problema. Su fe, que era falsa, porque no estaba dispuesto a romper esa atadura del dinero. No, dice, yo tengo mucho dinero y te dice, no. Era aparente el hombre, aunque había cumplido con la ley desde su adolescencia, se había hecho hijo de la ley, había hecho su misbajá,
Bar mitzvah, exacto, ya aprendí un poquito, bar mitzvah, exactamente. Entonces, pero Dios nos conoce lo que somos realmente. Entonces, si queremos seguir a Jesús, pero sin soltar lo que nos ata al mundo, ¿usted cree que lo ate algo al mundo y que no lo ha soltado? Su ego a lo mejor. Las mujeres se ven mucho al espejo, se arreglan. Bueno, es que ellas se necesitan más cositas, ¿no? Para arreglarse. Pero a lo mejor haya hombres que también, ¿verdad? Hasta tengan su espejito de ese para verse un poco el perfil. Había espejitos antes, así, ¿eh? Y luego dice, espejito, espejito, dime la verdad. No se crea. Pero todo eso hay que soltar, fíjese. Antes había mucha gente que le gustaba el baile, ¿verdad? El baile, yo no sé, a lo mejor sí hubo muchos bailarines hasta con premios y todo eso. A mi esposita le gustaba mucho el baile, pero ya nada más le danza al Señor. Sí, y le danza re bien, porque como que ya trae la fórmula, pero pero sí, Dios quiere que soltemos todo eso. Quiere limpiarnos para que podamos llegar a su presencia, porque dice que en el arrebato va a convertirnos en cuerpos glorificados. Lo corrupto ya no, sino incorruptibles solamente, ¿verdad? Entonces, hagámoslos desde aquí, desde la tierra, desde nuestra escuelita de la Biblia que Dios nos dio. ¿Qué entonces, qué nos puede atar al mundo? Un vicio, las redes sociales, la pornografía, un trabajo que esclaviza, que muchos les gusta trabajar día y noche, un negocio al que le das todo el tiempo, o una persona que le entregas todo tu afecto y luego te traiciona. Cualquier cosa que no te permite entregarte de lleno a Jesús es un ídolo en tu vida que no te va a permitir experimentar una fe verdadera. Solamente dos cosas le estaba pidiendo el Señor a este joven rico. ¿Cuáles eran dos cosas? Su confianza y su corazón. Pero dice que este amigo se fue triste porque se dio cuenta de que no se lo podía dar. No quiso soltar el ídolo. Así es que si por aquí alguien les está hablando de su ídolo, que lo suelten, ¿verdad? Decía un hermano que se ponía en la banca de adelante: háblanos, Padre, háblanos, Padre. Es un bárbaro. Ya ni me quiero acordar, pero creo que ahorita entró un poquito el háblanos, Padre. Bueno, entonces hay que soltar todo eso, ¿verdad? Para que soltar el ídolo, para que podamos experimentar una fe verdadera. Solamente le estaba pidiendo dos cosas: su confianza y su corazón. Y Jesús vuelve a hablar de este problema en Mateo 6:24, por favor. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esa es la fe falsa, es tener un corazón dividido, ¿verdad? El 100, yo le pongo aquí a mis notas que le está dando el 100% a Dios, pero el otro 100% también anda en el mundial y en muchas cosas. La fe falsa dice: te sigo, Jesús, pero no me pidas todo, ¿verdad? En el trabajo te tienes que hacer honrado, te olvidas de las tranzas aunque no avances, te tienes que olvidar, ¿no? O sea, ganar el dinero legalmente, todo. Y Dios, ¿qué cree que Dios nos está viendo? Y nos está probando el Señor, a decir, a ver hasta dónde llega este amigo o esta amiguita, a ver qué hace, que me ha dicho que se quiere consagrar a mí, y a las primeras de cambio muchas veces fallamos. Pero pues, por eso es esta enseñanza, esta reflexión, para que podamos corregir, ¿verdad? Dice la Escritura: hoy es el día de salvación,
Hoy podemos corregir, hoy podemos transformar, que no nos gane el mundo, que no nos gane la idolatría, nuestro ego, nuestro anhelo, sino que sigamos a Cristo, como dice Él, que tomemos nuestra cruz diariamente y lo sigamos, que dejemos a un ladito lo religioso y que le sigamos verdaderamente. Un día fui a comer con un pastor amigo de mi hijo Daniel, él está en Jalisco. Y dice el pastor le gusta evangelizar mucho, ama mucho al Señor. Y es un hermano chaparrito. ¿Cómo se llama este hermano? Antonio Lázaro, Toño Lázaro. Y dice que estaba evangelizando en una zona difícil, pero él ama mucho a Dios. Y le salieron esos cuates del machete, todo el diablo. Y empezó a correr, ay Señor, ayúdame, me decía el Toño Lázaro. Y seguía comiendo, le digo, síguele Toño, ¿qué más? Y y dice, no, corre, 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 que ya me caía, ya sentía que me agarraban. Y me dice el Señor, híncate, aquí, aquí. Y se hincó, abrió los ojos al rato y ya estaba en otro pueblo. Mire qué hermoso va, cómo Dios nos cuida, Dios nos guarda y de muchas cosas que ni cuenta nos damos. Gracias, Padre, porque guardaste a mi salida y mi entrada, y de muchas cosas que ni cuenta te das y nos ha cuidado. Pero qué interesante que quitemos los ídolos de nuestra vida y le entreguemos a Dios completamente nuestra vida para poder tener una fe verdadera. Amén. Que sea como un miembro más en su cuerpo, que esté activo, que nunca deje de estar activo, porque si no ya no vas a ver milagro, ni más señal, ni más prodigio. Activo, ¿cómo dicen los jóvenes? Al tiro, que esté activo la cuestión. Es que diario debemos de vivir por fe, ¿verdad? Bueno, ninguno puede servir a dos señores, les di la cita, Mateo 6:24, porque ya la leímos, ¿verdad? Sí. Entonces la fe falsa dice, te sigo Jesús, pero no me pidas todo. La fe verdadera dice, te sigo Jesús, aunque me cueste la vida, aunque me cueste todo. Amén. Una ilustración puse que un hombre que quiere salvarse de un naufragio, pero no quiere soltar su maleta, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar, ¿verdad? No se va a salvar porque tiene que perder peso y tratar de salir de ese naufragio. Y la fe falsa quiere a Dios, pero no suelta lo que le estorba para tenerlo. Anda viviendo de sus dos vidas, dice, una en la iglesia y otra en el mundial. ¿Cómo les dice Santiago? Almas adúlteras, porque están adulterando lo espiritual, ¿verdad? Les llama almas. Punto número 4 y último. La fe falsa no está dispuesta a seguir a Jesús incondicionalmente. Hay que seguirlo, ¿cómo? Incondicionalmente. El versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Entonces está mostrando el efecto que tuvo la demanda de Jesús en su corazón. Dice que se fue triste. Dice, no le pudo entregar todo este amigo al Señor Jesús. Él no lo quería. La palabra triste o afligido significa nublado, sombrío, decaído. O sea que su rostro cambió. Llegó súper entusiasmado. Hasta se le hincó, ¿verdad? Hay muchos que andan bien emocionados nada más, ¿verdad? Y vienen y gritan y aleluya, gloria, la terminología evangelística o del evangelio, aleluya, gloria a Dios. Dios te salva. Teníamos un maestro, fui a un pequeño instituto hace muchos años para evangelismo y nos llegó un maestro de Canadá. Nos dio unas enseñanzas muy ricas, muy especiales, muy verdaderas. E inclusive nos regaló un libro que dice Transferencia Espiritual. Y había muchos jovencillos ahí internados. Aleluya, gloria a Dios. Le decía el maestro, cállese ya, siéntese. El maestro, ya ni me acuerdo su nombre. Maestrazo, nos enseñó mucho. O sea que no podemos orar por una persona cuando no tenemos la suficiente unción, porque se te va a meter
¿cómo se dice? El diablito o esa cosa, lo que tiene el espíritu, ¿verdad? Porque dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Entonces se le va a meter. Y así fui yo ahora otra vez yo, me van a decir el yo. Bueno, voy a decir un hermano que fue a predicar a Aguascalientes. Fue a ministrar la liberación, sí, Dios. No, y llevábamos entre ellos un hermano que Dios le permitía tener la visión abierta a lo sobrenatural. Y cuando ministramos una persona, ya salió el espíritu ese, y estaba una jovencita en una silla y se le fue a meter. Y me dice el hermano, se le metió a esa muchachita. No me digas. A ver, mija, vamos a orar por ti, fíjate que estoy. Ay, no, que le empieza a salir de ahí el espíritu, la ministramos ahí. Él nos enseñó, el maestro aquel, la transferencia espiritual. O sea que no debemos, porque aunque dice la Escritura, y echarán fuera demonios, ¿verdad? En Marcos, y pondrá la mano sobre ellos y estos sanarán. Pero Dios le da a cada uno de nosotros su gracia. Amén. Entonces, ¿para qué exponernos? Bueno, ya ¿quiere que le cuente otro testimonio? ¿O ya no? Es que eso hace crecer la fe. Mire, yo era, otra vez yo, tomador de lecturas. Y como les tomaba lecturas a la gente, medidor de luz, y ya salía, ¿no? Y toqué en la llantera, pasé aquí en la Texcoco, ahora creo que dicen la Texculco, no sé cómo por ahí es. Ay, me tocaba una parte de la Texcoco y ya le tomé la lectura a uno de una llantera. Voy a ver tu medidor. Sí, May, pásale, ahí está atrás de las llantas. Paso a la siguiente puerta. Híjole, May, no le aconsejo ahí está un loco. ¿Cómo que un loco? Sí, ayer vino a tomar la lectura el del medidor del agua. Dios mío. Me puso a pensar un poquito de loco. Y no, yo vengo en el nombre del Señor. Y bien valiente. Porque para esto yo le decía a la gente que yo trabajaba en 2 compañías de luz, en la de abajo y en la de arriba, porque iba predicando también el evangelio. Y ya toqué en el otro zaguán, no, dice el de la llantera, éramos como 8, no le podíamos quitar a loco, pues era un endemoniado. Y ya que salió así de esos afro, así joven, unos 25 años. Voy a tomar tu lectura de luz. Necesito que te hagas 3 pasos para atrás. Me dice, sí, mi amo. Vio la delegación que traía yo. Sí, mi amo. Otros 3, sí, mi amo. Otros 3, ay, párate ya. Y yo con mi palito y volteándole tantito. Ahorita que me vaya, cuenta hasta 50 y cierras. Y ya me fui y yo iba a contar. Y ya estaban los de la llantera así. Otros eran ya como 10. Ahora dice, necesita más ayuda. No, ¿y qué cree? Perdí la oportunidad de predicarles. Porque esas son las oportunidades que da Dios para predicar lo que hace Dios en nuestras vidas y que necesitan ser cambiados, transformados. Dice, el que robaba, ya no robes, ya no trances, ya no mientas. Y hay cristianos que todavía están medio mentirositos y transitas. Les digo con cariño, para que no. Bueno, decía un pastor, en esta iglesia no, solo en esa que se llamaba. ¿La oyeron ustedes? ¿No la oyeron nombrar? ¿Sí? De allá vengo yo. ¿Sí se acuerda usted de mí? Allí estuve 10 años de anciano con el famoso Víctor. Él fue mi discípulo, yo lo evangelicé a él. Se fue en el COVID, en el 21, empezó en el 20, ¿verdad? El COVID, se fue en el 21, bueno.
Y ahí estábamos, trabajando también y un montón de cosas. Y como Dios me envió un poco al Ministerio de Liberación, ministré mucha gente. Bueno, Dios a través mía, porque yo solamente soy un instrumento útil en sus manos. Y decía, que traigan al pastor Rubalcaba, que traigan ese Rubalcaba. Y traían al Marcos, que lo mataba el demonio por acá. Pero lo discierne uno, ¿verdad? Y ya llegué, fíjate que no es el tal Rubalcaba, es el Señor que te venció en la cruz. Vas a salir en el nombre de Jesús. Hay veces que tardaban mucho, unas luchas terribles. Pero bueno, sigamos viendo a este hombre rico, ¿qué más estaba haciendo, verdad? Dice en Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces exige Dios toda una totalidad para tener una fe verdadera. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se fueron? Porque Jesús les enseñó con palabras duras a tener un compromiso con Dios. Amén. Porque usted y yo tenemos, desde que venimos a Cristo, somos una creación nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos nosotros el deber de servir a Dios totalmente. Porque mire, muchos queremos tener sueños, y no la tenemos porque hay muchas cosas que nos estorban. Hay mucho freno en nuestras vidas, mucha religiosidad. Pero imagínense, Dios quisiera tener muchos hijos que le sirvamos, porque pues, el mundo es gigante y hay muchas necesidades en todos lados. Y que vayamos como verdaderos hijos de Dios. Que reconozcan nuestras coberturas, que echemos fuera a los demonios, que pongamos las manos sobre los enfermos y que estos sanen, porque son promesas del Señor. Finalmente son promesas del Señor, no es que seamos nosotros, es Dios. Amén. Que cuando cantemos un canto o algo, la gente sea sanada, la gente sea liberada, tenga otra mentalidad. Amén. Bueno, así que como la fe falsa, como se ve la fe falsa en un cristiano, cuando se ve, se aleja, cuando no se da cuenta del costo real de seguir a Cristo. Por ahí nos llegó un vecino que estaba en una determinada iglesia, y servía y todo, y le dije, Erwin se llama, oye Erwin, me invitaron a una iglesia con el pastor Joaquín. Dicen, ¿qué cree, pastor? Que no puedo, que tengo unos asuntos, y ya como que se están enfriando. Ahora hay que ver la condición espiritual de la vida nuestra. ¿Cómo se puede ver? Haga de cuenta como con un termómetro, la condición en que tengamos al Espíritu. Dice que el Espíritu lo podemos tener resistido, contristado o apagado. Entonces que veamos en qué condición tenemos el Espíritu dentro de nosotros. A lo mejor ya no tenemos ese ardor por alabar a Dios, nos cuesta un poquito de chamba. Es más, hasta les duele, les pesan los brazos para alabar al Señor, ¿verdad? Entonces que consideremos cómo estamos, cómo tenemos. Usted pregúntese, ¿cómo tendré yo al Espíritu Santo en mi vida? Si a lo mejor el Señor le habla a las iglesias a través del apóstol Juan, en la isla de, ¿cómo se llamaba? Que le dio el evangelio, Patmos, exactamente. Y le dice a una iglesia, has perdido tu primer amor, ¿verdad? A otra le dice, hoy te estoy toque a la puerta y tú no me abres tu corazón. Yo quiero entrar, cenar contigo, vivir contigo. Entonces que consideremos cómo está nuestra vida espiritual, para que de ahí podamos entender que si tenemos una fe verdadera o es una fe falsa. El joven rico tenía religión, moral, poder y respeto, pero no tenía a Cristo en su corazón. Era un religioso, era aparente solamente, ¿verdad? Entonces que nosotros no seamos igual que ellos,
Dice, tenemos que entregar hacia una fe verdadera y creo que hoy es el día y el Señor nos dice, sígueme a mí. El Señor no quiere que sigamos denominaciones. Él dijo, venid en pos de mí, no en pos de llamada, no en pos de esta denominación, de esta otra. No. El Señor dijo, vengan en pos de mí, ¿verdad? Nosotros los humanos somos los que hemos hecho las denominaciones y todo eso. Entonces, ¿qué ídolo debemos de soltar para poder seguir a Jesús? Usted hágase esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué ídolo cree que tenga que no le ha podido entregar el corazón completamente a Dios? Hoy